en realidad los presupuestos son relativamente mínimos con respecto a lo que es capacitación de los maestros. Estamos en la comunicación telefónica en estos momentos con el exministro de Educación, Juan Cadillo, porque ¿cuál es el tema que vamos a conversar con el Katiuska? Vamos a analizar, Pedro, lo mencionado por el premier Alberto Otárola en el tema de educación. Anuncios como va a regresar el curso de educación cívica y los docentes van a recibir un aumento, y además habló de la implementación económica de las universidades nacionales, comenzando por la Universidad de Huamanga. Señor Cadillo, buenas noches y bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, para recibir un poco su opinión sobre lo que mencionó Alberto Otárola el día de hoy en esta exposición ante el Congreso de la República sobre el tema del curso de educación cívica. Partamos por ahí, porque considera que los alumnos deben estar tempranamente formados en valores ciudadanos y además en el respeto y el conocimiento de la Constitución. Y entiendo que el tema de estos tipos de cursos, asignaturas, también ha sido en parte propuesta de campaña del expresidente Pedro Castillo, cuyo primer ministro de Educación ha sido usted, señor Cadillo. Bueno, con respecto a incrementar el número de cursos, tenemos ahí un gran inconveniente que es fragmentar el currículum. Colocar una nueva área, una nueva asignatura, pues implicaría generar nuevas competencias y capacidades. Y lamentablemente, bajo el tema que venimos trabajando en educación, es la de integrar las competencias. Entonces, por lo general, la aparición de nuevas áreas tiende a fragmentar y dividir el énfasis que se tiene que dar. Por lo general, los especialistas recomiendan la integración, es decir, tenemos que enfocarnos, por ejemplo, a la solución de problemas complejos y afrontar situaciones nuevas para un estudiante. Y hay una solución, en realidad no es simplemente crear una nueva área con su conjunto de competencias, sino necesitamos que las competencias concurran, y esto se puede realizar mediante los enfoques curriculares. Es decir, el currículum tiene un conjunto de mecanismos que van a permitir, pues, que varias competencias puedan concurrir para que los estudiantes justamente afronten diferentes situaciones, como por ejemplo la que ha sucedido en Puno. Entonces, no es solo hablar sobre la Constitución, los valores, los símbolos, la historia, de manera aislada. Y lo que en realidad necesitamos es concretar. ¿Por qué necesitamos respetar la Constitución? ¿Por qué son importantes los valores y los símbolos patrios? Pero a la vez estos elementos se relacionan justamente con elementos de la productividad, la competitividad, la generación de riqueza, el respeto a la naturaleza, el respeto a los valores culturales, a las etnias. Entonces, en realidad, cuando simplemente aislamos y vamos a ver lo que es la Constitución, el conjunto de leyes que de repente vamos a memorizar para, entre comillas, respetar, no estamos solucionando el gran problema que tenemos. Claro, pero profesor Cadillo, entiendo que esa exigencia que incluso muchos padres de familia hacen, y hacen la comparación. En nuestros tiempos no pasaba esto porque había curso de educación cívica, formación premilitar, educación para la salud, y no pasábamos lo que pasan ahora los chicos porque había mejores asignaturas. Esto es cierto. La necesidad que tienen muchos padres de invocar que regresen cursos como educación cívica realmente es a consecuencia de un vacío que ha dejado y una precaria formación en tema de civismo o en tema de valores. En realidad, el gran inconveniente que tenemos es justamente esta división o atomización. Cuando apareció el currículo por competencias, pues buscaba la solución y la integración, es decir, cómo afrontamos estas situaciones complejas. La idea es que cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a una situación como esta, donde hay un conjunto de reclamos, la solución no es blanco o negro, sino hay un conjunto de matices, y por lo tanto hay diferentes tipos de actores. Y entonces el estudiante, por ejemplo, cuando analiza esta situación, o el profesional cuando ya termina la escuela y se enfrenta a esta situación, pues va a tener que, en primer lugar, entender cuáles son los conceptos, los principios, los requerimientos, los intereses que tienen las personas. Y estos intereses se relacionan con diferentes competencias que tiene el currículum. Y lo que haríamos muy mal es simplemente seguir fragmentando y entregar, entre comillas, información. En el siglo XXI la información es prácticamente muy sencilla de poder recabarla. Incluso sabemos que actualmente existe sistemas de inteligencia artificial que por último te dan la información, como quien dice, ya sintética y sintetizada. Entonces la idea es cómo nosotros
generamos un estudiante con este pensamiento crítico, con estas habilidades blandas de empatía, un conjunto de principios y que esté orientada a la investigación y el uso de la ciencia. Entonces, para lograr todo esto, no es simplemente ir insertando, si yo necesito un curso de investigación, voy a poner un curso de investigación, si yo necesito un curso de filosofía, voy a colocar un curso de filosofía, no funciona así. O sea En que realidad, no es el estudiante no va a aterrizable tener su tiempo propuesta. para poder realmente insertar toda esa información, sino lo que requerimos es tener las habilidades requeridas para poder enfrentarnos a esas situaciones nuevas. Y la otra habilidad que es clave en el siglo XXI es la de poder trabajar en equipos. Entonces, eso son elementos importantísimos que muchas veces no estamos viendo incluso en las respuestas que da la policía cuando tiene que afrontar el diálogo, la comunicación y la posibilidad de ir interpretando diferentes escenarios y situaciones. Claro, hay que recordar de que este gabinete se quedaría máximo hasta el siguiente año, julio del 2024. Entonces, no es la exposición de un premier normal que expone la política de gobierno en 5 años, sino tiene que concretar lo que ha anunciado en año y medio aproximadamente. Fortalecer la comprensión lectora y matemática en primaria y secundaria, incluir temas de economía y filosofía en secundaria. ¿Esto se podría realizar? ¿Mejorar el contenido del material educativo o todavía hay que pasar por fases para que esto se dé para el siguiente año? ¿O este año que ya inicia en marzo? Mira, cuando nosotros nos enfocamos al tema de las competencias, por lo general hoy día también hablamos del material didáctico que se tiene que entregar. Incluso se ha hecho alusión a una enorme cantidad de material didáctico, pero incluso este material didáctico es totalmente incompleto. Cuando hablamos de las competencias, en realidad requerimos el acceso a una mayor cantidad de información y por lo tanto las soluciones ya abordadas anteriormente mediante la impresión de textos u otro tipo de material es incompleto. Nosotros tenemos que abordar esta situación mediante el uso de la tecnología y esto implica pues dar acceso a Internet y a enormes bases de datos de información a los estudiantes. Pero no es solo la información, sino cómo interpretamos esa información. Y ahí también necesitamos pues una formación y reentrenamiento de los maestros. Por lo general, justamente este tema de seguir insertando más áreas hace que simplemente no afrontemos el problema que es clave. El problema en educación es cómo nosotros profundizamos sobre el contenido y lo logramos aplicar. Mientras sigamos creando áreas, sigamos tomando más horas que tengan que estudiar los estudiantes sobre información, lo que estamos haciendo es dando y extendiendo, entre comillas, y dándole mayor información, pero no la capacidad de interpretar y de aplicar esa información. Por lo tanto, requerimos pues saltar al siglo XXI, necesitamos más tecnología, esta tecnología tiene que estar en primer lugar el acceso, luego el uso y finalmente tenemos que empoderarnos y en el uso de estos materiales para justamente poder llevarlos al aula. El otro elemento que es muy importante es cómo nosotros trabajamos el fortalecimiento de las competencias docentes. Y esto no solo implica darle más cursos a los profesores, sino también implica tener horarios para que los maestros puedan compartir entre ellos y generar nuevo conocimiento y la propia innovación educativa. Claro, pero profesor Cadillo, el tema de innovación, el tema de mejorar la capacidad de los docentes, todo eso implica inversión estatal. Implica inversión. No solamente es diciendo, emitir un decreto supremo, un decreto de urgencia, una ley. No, es un tema de plata, de recursos. Y si, por ejemplo, analizamos lo que se está planteando, ¿estamos en condiciones de implementar todo esto, así como está en esos instantes? Es más, sumando lo que dijo también el presidente del Consejo de Ministros, que vamos a enriquecer el currículo, dijo él, de secundaria, currículo de secundaria para permitir el desarrollo de competencias para la inserción en el mercado laboral que ofrezcan a las y las jóvenes, a los y las jóvenes, oportunidades de trabajo en disciplinas tales como la programación y el diseño de contenidos, entre otras de alta demanda. Claro, en el papel suena bonito, interesante lo que pretenden hacer en año y medio o al menos dejar como base para el siguiente gobierno de 2024 en adelante. Sin embargo, usted conociendo un poco el sector, ¿cómo vamos en el tema de inversión en esos aspectos? ¿Hay al menos voluntad de hacer una verdadera revolución educativa con una mayor inversión en la parte de formación de capacidades, fortalecimiento de capacidades? Mira, en realidad los presupuestos son relativamente mínimos con respecto a lo que es capacitación de los maestros.
El segundo elemento es la parte de la infraestructura. Hemos hablado bastante en los años anteriores que tenemos un enorme déficit en infraestructura, más de 100.000 millones de soles. El otro elemento es cómo nosotros vamos insertando el concepto de investigación y la parte de este semillero de investigación a través de los laboratorios. Y para ello pues requerimos no solo las propuestas anticuadas, es decir, necesitamos enormes infraestructuras físicas, sino actualmente, como te estaba contando, podemos tener laboratorios virtuales, pero esto implica una mirada de mediano plazo. Y para ello necesitamos inversión, Claro. y en realidad una decisión política que tiene que ser continuada en el tiempo. Cuando estuve en mi gestión empezamos a hablar pues efectivamente de cómo poder insertar las tecnologías y otros elementos como los laboratorios, pero esta era una idea que tenía que completarse en los presupuestos, y entonces ahí es donde tenemos que darle continuidad. Y cuando hablamos pues de poder insertar este tipo de competencias y capacidades, en realidad también necesitamos pues formar efectivamente a los maestros. Y quizá un tema que está en boga es el STEAM, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, la matemática, que es justamente integrar las competencias para solucionar problemas, pudiendo utilizar la matemática, la investigación, la historia, incluso los valores cívicos de los cuales estamos hablando. Nosotros construimos patria cuando resolvemos los problemas de los peruanos, pero para enfrentar esos problemas requerimos pues de diferentes tipos de competencias, tanto del área de matemática, del área de personal social, del área de ciencias, y todos esos elementos tienen que integrarse. Y para ello pues requerimos un salto cualitativo con respecto al trabajo que tiene que darse con los maestros, y lo cual implica mucho de reentrenamiento que se tiene que dar en torno a estas competencias, inversión en infraestructura, laboratorios y tecnología, pero también esto tiene que estar y perseguirse en el tiempo, ¿no? Es decir, por lo menos en 5 años, ¿no? Muy bien, muchas gracias Juan Cadillo, exministro de Educación, por la explicación y por aterrizar lo mencionado por el premier Alberto Otárola hoy día en el Congreso de la República. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Muy bonita noche.